Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a hablarles de la palabra de Dios. Primeramente, comenzando con el Salmo, voy a hacer una pequeña oración. Voy a leer la primera y la segunda lectura y el Santo Evangelio. Recordemos que hoy día es un día muy especial, es día de la exaltación de la cruz. Así es que en la Iglesia Católica es una fiesta y pues también vamos a leer dos lecturas y el Santo Evangelio. Vamos a poner atención, mis hermanos, y pidámosle al Espíritu Santo que nos inunde de su amor, que nos inunde para que nos dé la sabiduría que cada uno necesitamos para poder entender la palabra de Dios, porque muchas veces leemos y no entendemos los mensajes, no entendemos lo que Dios quiere hablarnos a través de sus lecturas. Comencemos pues primeramente con el Salmo, y el Salmo, mis hermanos, es el número 77, y dice así, si gusta repetir después de mí: no olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con sus bocas, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar con vida, porque nos permite, Señor, estar aún de pie. Gracias por el Espíritu que aún recibimos, porque aún sentimos la fuerza, Señor, aún nos sentimos fortalecidos, gracias a tu gran amor. Te doy gracias, mi Señor, por cada uno de nuestros oyentes, que cada día, Señor, están dispuestos a escuchar de tu palabra, para que tú, Señor, le sigas abriendo el corazón, le sigas abriendo los sentidos y entres en sus vidas, Señor, para que al igual que nosotros te demos gloria, Señor, y te alabemos, para que al igual que nosotros siempre busquemos de ti y no andemos buscando favores entre los hombres que nos van a fallar. La gente no son igual que tú, Señor, no somos ni pensamos como tú, por eso siempre va a haber fallas en el hombre. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por darnos la luz. Sigue alumbrando nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser. Que seamos sinceros al hablar, que seamos sinceros al amar a nuestros hermanos, que seamos sinceros, bendito Espíritu, cuando hablemos de la palabra de Dios. Que no nos detengamos, sino que sigamos adelante anunciando la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Que no paremos de hacerlo, porque al hacerlo nos va a ir mal en la vida. Bendito Espíritu Santo, pues ábrenos nuestras mentes, que seamos cada vez más instruidos por ti, bendito Espíritu, para no tener miedo, ni mucho menos detenernos cuando estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, gracias por transformar nuestras vidas. Mamita María, te doy gracias por tu intercesión. Gracias, Madre del Cielo, porque contigo lo encontramos todo aquello que con nuestra propia fuerza nunca hemos poder alcanzar de manos del Señor. Sabemos que tú estás allí, Madre del Cielo, para hablar por nosotros, para hablarle al corazón por parte nuestra. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues en este momento voy a compartirles la primera lectura que vamos a encontrar en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejaron el monte de Hor por el camino del mar de Suf, para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia, y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto, para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia.
Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, sabemos que la comida que Dios daba a los israelitas era el maná, ese maná del cual ellos ya estaban enfadados de comer solamente. Ellos ya querían otra comida y además murmuraban a cada que se les pegaba en gana en contra de Moisés y de Dios. Dios, que los había alejado de esa nación de Egipto, cuando todos los días trabajaban como esclavos. Tenían que hacer trabajos muy pesados, y entonces ellos oraron, ellos clamaban a Yahvé, le decían en sus oraciones que ya estaban cansados de ese país que los estaba oprimiendo todos los días. Entonces Dios se acuerda y les envía a Moisés, este servidor que también había vivido ya entre los egipcios y ya había conocido cómo ellos vivían y cómo eran. Entonces se los envía para que los libere de esa nación. Hablándoles al corazón a los israelitas, ellos entendieron que sí era Dios en realidad el que los quería sacar de allí. Ya que son libres, ya que van en medio del desierto, comienzan a murmurar. Después de que son libres, empiezan a hablar mal de Moisés y de Dios. Comienzan a hablar y hablar, diciendo que para qué los sacaron de ese país donde de perdido tenían comida. Hermanos, Dios les estaba dando la comida gratuitamente. Lo que ellos comían, tal vez nosotros podemos entender que también si a nosotros se nos diera una comida, lo mismo diario, también nos enfadaríamos. Es como si a nosotros nos dieran frijoles todos los días, o nos dieran una porción de carne o pan o lo que sea, pero que fuera solamente eso todos los días, tal vez nos aburriríamos. Pero ellos no estaban trabajando, no estaban moviendo un solo dedo por todo ello. Dios lo único que quería al llevarlos por ese desierto y darles todo ese rodeo era para que ellos entraran limpios a la tierra prometida. Por eso es que Dios decidió enviarles esas serpientes para que fueran mordidos, para que ellos, ¿verdad?, que habían pecado, que habían murmurado, cambiaran sus corazones, no siguieran hablando mal de Moisés y de Dios. Yo me imagino, mis hermanos, que estos judíos no encontraban la manera de llegar con Moisés y decirle lo que ellos habían dicho, lo que ellos habían murmurado en contra de ellos y de Dios. Pero al fin se deciden y van con Moisés para que él hable con Dios y los libere de esas mordeduras, los libere de esas serpientes que yo me imagino que por donde quiera que ellos caminaban había muchas de ellas. Entonces Dios, mis hermanos, quería que sus corazones realmente cambiaran. Por eso por mucho tiempo les mandó esas serpientes. Yo me imagino, ellos se cansaron de esas mordeduras, de esas dolencias, que al final muchos de ellos murieron. Y de esa muerte, mis hermanos, ya fue para siempre. Una muerte por su pecado. Una muerte que al igual que nosotros recibiremos el día que menos pensamos. Si nosotros no estamos llevando a cabo lo que Dios nos ha encomendado, para lo que Dios nos ha enviado aquí a la tierra, si no hemos llevado a cabo absolutamente nada, también moriremos. ¿Y qué es la muerte para nosotros? Vivir en un infierno eternamente. Esa será nuestra muerte. Para los israelitas, su muerte era ya definitiva. Ellos ya nunca iban a salir de ese entierro. Por eso muchos que vivían, muchos que estaban con vida, tenían todavía la esperanza de entrar a esa tierra prometida. Tierra que aún no conquistaban. ¿Y por qué ellos duraron tanto tiempo, mis hermanos, en ese desierto? Porque Dios conocía sus corazones, sabía que muchos de ellos aún estaban endurecidos, tenían las mismas costumbres que los egipcios. Entonces fue muy necesario
dilatarlos mucho tiempo allí en ese desierto. ¿Se imaginan 40 años cuando el transcurrido de Egipto hacia la tierra prometida no era tal vez ni un mes? Y sin embargo Dios los mantuvo allí por 40 años. Y todo esto, mis hermanos, es por su durez. Es porque ese pueblo estaba aún impuesto a todo lo de los egipcios. Muchos de ellos, aunque tenían sus leyes y reglas por parte de nuestro Dios, ellos se acostumbraban prontamente a las reglas y leyes de los egipcios. Hermanos, aunque estuvieron apartados, aunque estuvieron por mucho tiempo en un pueblo que los egipcios habían apartado para José, aquel hombre de Dios que hizo las cosas de Dios, la voluntad de Dios, como debería de llevarse a cabo, ¿verdad? Trayéndose a su padre Jacob y a sus hermanos de aquella nación, llevándolos a Egipto, ya que ese pueblo estaba muriéndose de hambre. Se los lleva a Egipto, son felices por mucho tiempo, mientras dura José, mientras él todavía está con vida y todos sus hermanos, pero ya nada más mueren ellos. Entonces llega otro rey a Egipto y los maltrata, los trata muy mal. Hermanos, todo esto tenía que suceder porque Dios ya había hablado por medio de los profetas, ya había hablado y les había dicho lo que iba a suceder en un futuro. Había hablado con nuestro padre Abraham, le había dicho que esas tierras volverían a ser de su descendencia y así sucedió. Mucho tiempo fue que sufrieron, pero valió la pena llegar a la tierra prometida y tener de todos los víveres. Eso es algo grandioso por parte de nuestro Dios. Hermanos, aquí cuando Dios le dice a Moisés que levante una serpiente en un poste y todo aquel que sea mordido será sanado. Aquí en esta lectura, mis hermanos, nos recuerda también, hagamos de cuenta que como nuestro Señor Jesús, cuando fue crucificado, esa cruz donde Jesús quedó, es para nosotros un recuerdo de lo que Jesús fue para el mundo. Fue la salvación, fue esa exaltación de esa cruz, que aunque Él estuvo en esa cruz, no se quedó allí. Recordemos que al igual que ese poste donde esa serpiente con la que el pueblo de Israel sanaba, así también nosotros nos acercamos a esa cruz, recordando todo lo que Jesús sufrió, recordando todo lo que Él pasó. Nosotros nos sanamos también cuando le pedimos a Él de todo corazón, cuando abrimos nuestra mente y todo nuestro ser. El Señor escucha nuestras oraciones y nos ayuda, nos saca adelante. Hermanos, lo que hagamos en el nombre de Dios, siempre y cuando lo hagamos con mucha fe, vamos a ser sanados. Al igual que ese pueblo de Israel, tal vez ellos con sus dolencias, cuando iban mordidos de serpiente, ante ese poste con esa serpiente, eran sanados y sabían que iban a sanarse porque Dios se lo mandó así a Moisés. Esa fe que ellos adquirieron a través de ello, también nosotros la adquirimos a través de nuestro Señor Jesús cuando lo vemos en esa cruz. Recordemos, mis hermanos, que Jesús no quedó en ese madero, sino que fue exaltado y se fue a la derecha del Padre. Él no vino nadie a llevárselo, Él mismo se fue. Él tuvo ese poder. Ahora bien, si nosotros llevamos una vida bien con nuestro Señor, si caminamos según sus preceptos, el Señor se va a acordar de nosotros y nos va a levantar y nos va a llevar también junto a Él. Pero hay que tener esa fe, hay que tener esa confianza. Así como el pueblo de Israel, después de ser sanados de esas mordeduras, después de ser encaminados por ese desierto, entran a esa tierra prometida. Tienen esa fe que llegarían. Muchos de ellos no llegaron por sus pecados, por ser tan malvados. Siempre hablaban mal de Moisés y de nuestro Dios, aún después de todo eso. Entonces, hermanos, si nosotros no murmuramos, si no estamos como ese pueblo de Israel, con dudas de lo que recibimos, de lo que Dios nos da, Dios le da a cada persona según lo que se merece. Si nosotros no nos merecemos más de lo que Él nos da, no se nos va a dar y punto. Él nos va a mantener de la misma manera. No queramos hacernos ricos de la noche a la mañana, cuando eso no va a suceder, porque a Dios no le parece bien que tú seas un hombre poderoso o que seas un hombre rico. Lo único que tú tienes y lo único que has recibido hasta el día de hoy es lo único que vas a recibir.
porque es lo que nos merecemos y no queramos tener de más, porque a veces por querer tener de más nos vamos al fondo del abismo, nos vamos perdiendo cada día. Así es que mejor llevemos una vida bien con Dios para que Él nos siga llevando por el buen camino. Mis hermanos, voy a compartirles la segunda lectura, también muy bella lectura para que la discernamos también. Y la segunda lectura, mis hermanos, la vamos a encontrar en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que ustedes tuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta lo que dice del versículo 6 en adelante. Dice, Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana. Siendo Él Dios, no se quiso igualar con Dios Padre. Hermanos, por eso es que Dios, que envió a Jesucristo, lo envió, mis hermanos, para que aprendiéramos de Él, y todo lo que Él nos enseñaba, todo lo que Él llegó a enseñarle a cada ser humano aquí en la tierra, hasta hoy en la actualidad, cada uno de nosotros que leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Jesús, nuestro hermano, que aunque fue Dios, que aunque tenía la condición de Dios, Él se hizo totalmente ser humano, para que nosotros aprendiéramos que así como Él hacía las cosas, nosotros también podríamos llegar a hacerlas un día. Así como Él llegó a hacer milagros, así como Él llegó a sanar enfermos, levantar muertos de la tumba, así también nosotros podrás llegarlo a hacer un día. Pero con la fe que Jesús nos enseñó que llegáramos a tener nosotros, así, de esa misma manera, íbamos a poder hacer las cosas. Si no teníamos fe, ¿cómo íbamos a poder sanar a una persona? De ninguna manera íbamos a poder lograr hacerlo. Pero si teníamos la fe, la confianza en Dios, de que Él iba a llevar a cabo aquel milagro, claro que se iba a hacer. Pero, hermanos, si no tenemos fe, si no tenemos la confianza en Dios y somos unos malvados, ¿cómo es que vamos a lograr lo que Jesús llegó a realizar? Él se hizo totalmente siervo. De los pueblos por donde Él anduvo, nunca se creyó más grande que nadie. Él se hizo servidor de todos. ¿Cuál de nosotros que vivimos aquí en la tierra, que tenemos un puesto grande donde quiera que estemos? Por ejemplo, si somos mayordomos en nuestros empleos, no queremos igualarnos con los demás, porque solamente nos gusta dar órdenes, pero nunca somos capaces de meternos junto con ellos a trabajar, como lo hacía Jesús nuestro Señor. Él era siervo, Él trabajaba, hermanos. Él, al igual que un ser humano, se manchaba las manos. Era igual que nosotros. No pensemos que porque Él era Dios, Él solamente iba a dar órdenes a las personas, a sus apóstoles y a sus discípulos. Claro que sí les dio órdenes algún día para que fueran y hablaran de la buena nueva a otros pueblos, pero no les dio esa orden mandándolos a la fuerza. Si ellos querían, todo lo que Jesús hacía era si ellos así lo deseaban. Y lo deseaban porque escuchaban a Jesús, sabían que las palabras que Él les mandaba a decir, donde quiera que ellos fueran, iban a abrir corazones, iban a entregarse al nombre de Jesús. Por eso cuando Jesús llegaba a otros pueblos, aquellos pueblos ya estaban preparados, ya estaban de antemano abiertos de su mente, porque sabían quién iba a venir un día a su pueblo. Pueblos, mis hermanos, que fueron instruidos también por Jesús. Pueblos que eran paganos,
Primeramente Él llegó al pueblo de Israel para abrirles el corazón a los israelitas, pueblos que no quisieron entender, que no quisieron abrir sus corazones, y después se dirigió a los pueblos paganos. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque su propia nación, los israelitas, no quisieron hacer caso de sus palabras, y entonces por eso decidió irse a otras naciones, a las naciones paganas, naciones que sí creyeron en Jesús, naciones que sí le escucharon. Hermanos, fíjense, Jesús nunca maldijo, nunca usó palabras maldicientes con nadie. Lo único que él decía eran palabras para aquellas personas que siempre estaban en su contra. Él les salía adelante. Él siempre tenía palabras para callarles la boca. No era necesario decirles malas palabras como lo hacemos nosotros hoy en la actualidad. Siempre que queremos callarle la boca a alguien, hablamos palabras hirientes, palabras que ofenden. Y esas palabras Jesús nunca las utilizó. Las gentes se ofendían tal vez porque les quedaba el saco de lo que Jesús les decía. Jesús les hablaba con la verdad, les hablaba con la palabra del Señor. No les hablaba con nada más que no fuera de la palabra de Dios. Y nosotros, cuando lo hacemos y que alguien nos está ofendiendo, queremos ofender para atrás. Eso no viene de Dios. Por eso yo siempre he dicho que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ojalá y nosotros las pudiéramos llevar a cabo como Él las llevaba a cabo. Aunque Él nunca ofendió de esa manera, aunque Él nunca les dijo palabras hirientes, aún así lo llevaron a la cruz. Lo llevaron primeramente a juzgarlo, para así poder decidir qué muerte le iban a dar. Hermanos, recordemos que de todos modos, como quiera que haya sido, como quiera que Él lo hayan ofendido, con todo lo que le hicieron, Él nunca les dijo nada para atrás. Dios decidió que así debería de ser y así fue. Fue crucificado nuestro Señor Jesús, pero no se quedó en esa cruz. Fue exaltado y por eso es que hoy se celebra esta gran fiesta, de la cual pues nosotros estamos muy alegres, muy felices, porque Jesús no quedó en esa cruz. Jesús se fue a la derecha del Padre y está junto a Él para brindarnos su ayuda. Dice del versículo 9 en adelante, dice, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Toda rodilla, todos, absolutamente, van a doblar rodilla ante Jesús. Todo aquel que hoy en la actualidad, mis hermanos, no acepta a Jesús nuestro Señor como su Dios, no lo acepta a Él como su Salvador, toda esa persona, a la hora de que vaya a rendir cuentas, va a tener que doblar rodilla también. Por eso aquí nos dice muy claramente que todas las personas, dice, doblarán rodilla ante Él, hasta los que están en los abismos. Todos ellos también serán juzgados, también estarán con sus rodillas dobladas para pedir perdón y para pedirle a nuestro Señor Jesús que tenga compasión de Él. Hermanos, nosotros hoy en la actualidad doblamos rodilla porque comprendemos que somos sus siervos y que tenemos que servir a nuestro Dios como debe ser. Nosotros tenemos la fe de que cuando doblamos rodilla ante Dios, Él derrama grandes favores en nuestra vida. ¿Y cómo no va a ayudarnos Jesús cada que doblamos rodilla ante Él? Si lo hacemos con mucha fe, si lo hacemos sabiendo que Jesús está allí para escucharnos. Esa es la fe que nosotros tenemos cada que vamos ante el Santísimo o cada que vamos a tomar la Sagrada Eucaristía. Sabemos que el que estamos tomando es a Jesús y es la fuerza que estamos recibiendo de lo alto para continuar en este vivir. Esa es la fe y la confianza que tenemos en nuestro Dios, que por eso fue enviado Jesús para salvarnos a través de su cuerpo, buscándole de todo corazón, claro, ¿verdad? Si no vamos ante Jesús, doblando rodilla con fe y sometiéndonos a Él, teniendo la confianza de que Él nos va a fortalecer en lo que estemos pasando, mis hermanos. Muchas veces no tenemos esa fe, pero si buscamos de Dios, si le buscamos a Él y le pedimos que aumente nuestra fe, claro está, si doblamos rodilla y tenemos la confianza en Él, se nos va a dar esa fe que cada uno de nosotros necesitamos, y Jesús nuestro Señor siempre va a estar fortaleciéndonos y va a seguir dándonos
su confianza para seguirle de todo corazón. Si no tenemos confianza en Jesús, hermanos, no somos nada en este mundo. Fíjense, dice, ¿verdad? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál nación, cuál pueblo o cuál lugar de la tierra no comprendemos que en el nombre de Jesús tenemos poder y que todos proclamamos que Jesús es el Señor? En todas las naciones, todos sabemos que con Jesús lo tendremos todo. Es para honra y gloria de Dios Padre que creamos en Jesús nuestro Señor, porque recordemos que mismo Jesús nos decía aquí, cuando estuvo aquí en la tierra entre los hombres, Él decía que Dios Padre lo había puesto todo ante sus pies. Y así sucedió, mis hermanos, y así será, porque Jesús es nuestro mismo Dios Padre. Él vino encarnado en Jesús. Recordemos lo que dice el profeta Isaías: Dios caminará en medio de su pueblo y no lo reconocerán. ¿Por qué dijo esto el profeta? Porque era el mismo Dios que andaba en medio de su pueblo y no lo reconocieron. Nada más que obviamente que Jesús, como hijo de Dios Padre, fue el que anduvo aquí entre los judíos y no reconocerlo. Fíjense nada más. Es algo que a muchos de ellos sí les ha dolido, y muchos de ellos todavía están esperando a su rey, ese que los librará de todas sus angustias. Entonces, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores ya está aquí entre nosotros, ya ha hablado por nosotros y ya nos dio poder a cada uno por medio de su muerte y resurrección. Se fue a la derecha del Padre, y ahora esa cruz en la que Él estuvo ya no tuvo poder con Él. Él ya está para escuchar nuestras plegarias. Y hagámoslo, mis hermanos, cada que tengamos problemas, enfermedades o enfermos entre nuestra familia, busquemos de Jesús y Él nos va a ayudar. Voy ahora, mis hermanos, a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Bien, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, que está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salvara el mundo gracias a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios envió al mundo a Jesús para que todo el que crea en él se salve. Para eso vino nuestro Señor Jesús a este mundo, para salvarnos por él mismo. Les decía, mis hermanos, en la primera lectura, que lo mismo que la serpiente fue levantada y todo aquel que la mirara se salvara, del mismo modo, todo aquel que mirara a nuestro Señor Jesús en esa cruz, nos iba a recordar lo que Jesús es y fue para nosotros, la salvación. Él no se quedó en esa cruz. Sabemos todos que Él se fue y desde allá arriba Él nos sigue protegiendo y Él nos sigue dando la sabiduría, el entendimiento para no perdernos. Si nosotros nos queremos perder en esta vida, si nosotros nos queremos echar al olvido de que conocimos de Dios, pues entonces ¿para qué venimos a este mundo? Este mundo vivimos para servir a Dios. A este mundo venimos para seguirle y no perdernos en lo que vivimos. Este mundo nos va a tirar por el suelo y no nos vamos a poder ya levantar. Todo aquel que era mordido en el desierto, cuando Dios habló a Moisés y le dijo que levantara una serpiente en un poste y aquel que la viera se iba a sanar, de la misma manera cuando nosotros tenemos esa fe y esa confianza en Jesús nuestro Señor, cuando lo miramos en esa cruz, nos recuerda que por esa cruz Él borró todos nuestros pecados y Él, a través de esa cruz, nos salva. Entonces, eso es lo que nos recuerda, mis hermanos. Por eso es que hoy día se celebra la exaltación de la cruz. Esa cruz en la que Jesús estuvo y que gracias a Él todos nosotros tenemos vida y vida en abundancia si así lo queremos. Nada más que perdemos nuestra fe. En el camino, mis hermanos, nos vamos perdiendo poco a poco en vez de seguirle de todo corazón y entregar nuestras vidas solamente para Él. A veces decimos quererle, decimos amarle y seguirle, pero no lo hacemos. Somos unos mentirosos y por eso nos pasa lo mismo que aquellos que murieron en el desierto por las mordeduras de serpientes, porque no creemos. Aquellas personas que se negaron tal vez a ir a hablar con Moisés y decirle que ellos habían murmurado, que ellos habían hablado mal de él y de Dios,
pues prefirieron perderse. Y aquellos que decidieron ir a hablar con él, para decirle que hablara con Dios, que implorara a Dios por ellos, pues se salvaron. Por eso esa serpiente que fue levantada. Y así somos nosotros, mis hermanos. Si reconocemos que por esa cruz en la que Jesús estuvo, nosotros nos hemos de salvar, nosotros nos hemos de ir con Él, pues hay que seguir adelante. No nos detengamos, tengamos esa confianza en Jesús. Tengamos esa confianza que en ninguna otra persona vamos nosotros a encontrar. A veces buscamos más en el ser humano que en Dios. A ver, mis hermanos, pensemos en esto. ¿Qué somos en este mundo? Somos como una basura. En realidad eso somos. Las basuras que se las lleva el viento pasan solamente por un tiempo. Luego no son nada. Así también nosotros estamos solamente de paso. Aquí en este mundo no nos vamos a quedar eternamente. Si así fuera a ser, si así nos hubiera hablado desde un principio Jesús, pórtense bien y ustedes vivirán eternamente en esta tierra, o pórtense mal, que al cabo de todos modos aquí van a existir, pues entonces toda la gente se portara mal, o al revés, toda la gente se portara bien. Pero no sabemos, mis hermanos, qué nos espera cuando lleguemos ante la presencia del Señor. Según como hayamos actuado aquí en la tierra, como hayamos ido con Dios, así seremos tratados. Si fuimos muy pecadores, si fuimos muy malos, si tratamos mal a las personas, si nos fuimos de paso cuando miramos una necesidad, también Dios, mis hermanos, Él es un juez justo y esa justicia la va a llevar a cabo con nosotros. No pensemos que porque es Dios y es bueno y es misericordioso, no nos va a dar nuestro castigo. Castigos que nos recibimos por malvados. Castigos que si no enmendamos nosotros desde aquí, desde la tierra, lo vamos a recibir fuertemente por parte de Dios. Porque Dios, mis hermanos, es justo. Y lo que hace Él con justicia, lo hace para que nosotros volvamos. Pero si no volvemos, el día final, Él se va a cobrar lo que no hicimos aquí. Pensemos en todo esto, pongámoslo muy dentro de nuestra mente y en nuestro corazón, para que le sigamos y no nos desviemos para ningún lado. Hermanos, voy a hacer una pequeña oración. Pidamos a nuestro Señor Jesús y a Dios Padre que nos sigan acompañando y que nos sigan fortaleciendo para no quedarnos en este mundo y no de ser dejados de ayudar por ellos. Porque si no nos brindan su ayuda, si no nos fortalecen en este mundo, pues nos vamos a perder y no vamos a encontrar la puerta para buscar de nuevo de ellos. Comencemos pues, mis hermanos, pidamos a Dios y a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo en nuestra oración para que nos ayuden especialmente en nuestras enfermedades y en los enfermos que tenemos en casa, que sean levantados, que sean llevados por el buen camino y que se sientan fortalecidos más que todo, porque a veces las enfermedades nos dejan caer, las enfermedades nos ponen depresiones, nos da una depresión tan fuerte por causa de la enfermedad que ya no podemos levantarnos. Pidamos a Dios para que nos fortalezca, nos levante de esa depresión que nos da a veces y que sea Él que nos siga encaminando. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada una de las personas que cada día, Señor, están atentos a esta programación, que escuchan siempre, Señor, de tu palabra, que siempre están dispuestos a abrirte el corazón. Enséñale, Señor, el camino a seguir. Que no se desvíen, mi Señor, ni a derecha ni a izquierda, ni mucho menos vuelvan atrás. Si ya van caminando junto a ti, Señor, sígueles alumbrando ese camino. No permita, Señor, que se pierdan en las tinieblas de este mundo que nos ofrece pura perdición, este mundo, Señor, que no es nada, este mundo que se va a quedar y que solamente las personas que aquí habitamos nos vamos a ir ante ti, Señor. Si es que así nos decidimos y si es que así seguimos el camino, ayúdanos a hacerlo, Señor, y que sigamos siempre de frente, que sigamos siempre buscando tus pasos para no perdernos aquí. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por todo. Gracias, Señor, por fortalecer a cada uno de nuestros enfermos, especialmente, Señor, los que tenemos en casa, aquellos que no quieren seguir adelante, porque se sienten muy enfermos, se sienten muy mal. Y en ti, Señor, ponemos toda nuestra confianza,
para que les sigas dando la fe, les sigas dando ese amor que ellos necesitan para no sentirse solos en esta vida. Bendito sea Señor Jesús, gracias por ese gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sigue dando fuerzas a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Sigue fortaleciéndonos con tu espíritu, porque si desfallecemos en este mundo, si estamos ya totalmente opacados, es porque no damos vida a tu espíritu. No le hablamos y no estamos constantemente orando para que este espíritu sea fortalecido. Por eso, bendito Espíritu Santo, en este momento yo te pido para que sigas dándole fuerza a nuestra persona, a nuestro ser, y sigamos adelante sin tener ningún miedo, con esa fuerza que solamente de ti recibimos, bendito Espíritu, y que fortaleces también a cada uno de nuestros hermanos cuando nosotros te lo pedimos. Por eso, Espíritu Santo, te ponemos a todas las personas que se sienten totalmente abandonadas, que se sienten totalmente solas, para que tú las fortalezcas y sigan a nuestro Dios de todo corazón. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión, te doy gracias, Madre del Cielo, por seguir intercediendo ante Jesús por todas nuestras necesidades, por todo aquello, Mamita María, que solamente de tus manos podemos conseguir. Por eso es que nos acercamos a ti en la oración, Madre del Cielo, para que tú hables ante Jesús y nos ayudes en todas nuestras necesidades. Sabemos que no nos defraudas, que nunca hemos quedado defraudados y nunca lo haremos, porque en ti ponemos nuestra confianza, Madre del Cielo, en que vas a ir a hablar con Jesús. Gracias, Mamita María, por ser nuestra Madre y por cuidarnos continuamente en este duro caminar, que si no fuera por ti, Mamita María, si no fuera porque tú nos sigues ayudando en este mundo, no fuéramos absolutamente nada. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado conmigo escuchando de la palabra de Dios a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Yo siempre les hago la invitación, mis hermanos, a que inviten a más personas a que escuchen de la palabra de Dios, que a través de esta radio y a través de muchas otras radios pueden escuchar de la palabra de Dios, pero especialmente todos aquellos que somos católicos, escuchemos de lo que es católico, de la iglesia que Cristo fundó. Así es que sigamos adelante, mis hermanos, pidiéndole a Dios que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando su fuerza, que nos siga dando su espíritu para continuar y no caer en este mundo, no quedarnos en la nada, ¿verdad? Sino seguir sus pasos continuamente sin detenernos. Sirvamos a Dios, mis hermanos, que Dios siempre nos ha servido a nosotros. Él, como servidor que estuvo aquí en la tierra, a hoy en la actualidad todavía como nuestro Dios, Él nos da de todo y no nos ha defraudado ni un solo instante. De ser así, ya no estuviéramos aquí con vida. Así es que yo les agradezco pues, y busquen de Dios, oren por nosotros, que nosotros vamos a orar por su persona y vamos a orar también por todos sus familiares. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que siempre nos cubra con su gran amor, porque todo lo que viene de Dios es necesario para nuestro diario caminar. Y si no buscamos de Él, si no buscamos del poder que viene de arriba, pues no vamos a hacer nada en este mundo. Busquemos pues de nuestro Dios y seamos fieles. No le fallemos a Dios en ningún instante de nuestra vida para que Él no nos falle. Y así cada que oremos,
el Señor va a estar atento a nuestras oraciones y todo lo que le pidamos se va a llevar a cabo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz martes en compañía de su familia. Bendiciones.